Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos estés sintonizando. Te damos la más cordial bienvenida a esta retransmisión especial aquí en Luz en el Camino TV, un canal nacido en Japón con un solo propósito: extender la luz del reino de Dios a cada rincón de esta generación que gime por esperanza. En esta ocasión, tenemos el honor de compartir contigo un momento profético y trascendental. Nos unimos al clamor del Espíritu que se está levantando en las naciones, y retransmitimos directamente una poderosa convocatoria donde participa el apóstol José Ángel Hernández, siervo del Señor y voz encendida en medio del tiempo final. Este clamor no es solo una reunión más, es un llamado divino, una trompeta espiritual que convoca a los intercesores, a los atalayas, y a todo aquel que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Desde Japón, creemos que el fuego de este clamor traspasará fronteras y llegará a tu corazón con dirección, poder y restauración. Prepárate para ser ministrado, transformado y activado. Alabado sea el Señor. Bendecimos y glorificamos a nuestro Dios, porque nuestro Dios es grande, fuerte y poderoso. Y venimos en el día de hoy para rendir nuestra vida ante Él en adoración, en alabanza y en agradecimiento por sus grandes bondades, misericordias y benevolencia para con nuestra vida. Hoy queremos que el Espíritu Santo nos guíe en esa adoración al Padre, al Hijo y a Él mismo. Queremos rendirnos ante la presencia del Dios Todopoderoso para que en su bondad y misericordia, viendo que nos hemos acercado confiadamente al trono de la gracia, proceda para bendecir nuestras vidas, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hoy nos presentamos ante el Dios Trino, para que limpie nuestra vida con su sangre gloriosa, con la sangre de su Hijo, y nos ayude en esta hora a perseverar en sus caminos, para que nosotros podamos entrar y disfrutar de esa comunión íntima con el Señor, y podamos de esta manera conocer su intimidad y recibir la revelación de sus secretos que vamos a poner al conocimiento de todo el remanente que nos sigue. Señor de los ejércitos, aquí está nuestra vida llena de conflictos y de cargas, llenos de resentimiento y amarguras, pero en el día de hoy queremos esa sanidad de lo alto en nuestro corazón, para que nuestro corazón guarde tus dichos y no pequemos contra ti. Queremos disfrutar de la promesa que tú nos has concedido, de darnos el último y más grande avivamiento de toda la historia. Pero también nos revelaste por boca de Roosevelt Muriel que necesitamos ser odres nuevos, porque el odre viejo, lleno de legalismo,
de estructuras humanas, llenos de pensamientos erróneos, no pueden contener el vino nuevo del avivamiento. Por ello necesitamos ser restaurados y nosotros venimos ante el labrador divino para que nos trabajes, sumergiendo nuestro odre en los ríos de agua viva, para que de esta manera nosotros pasemos por ese proceso de restauración, de flexibilización, para que tú cambies nuestro corazón de piedra y pongas un corazón de carne, sensible a tu voz, a tu palabra, a las necesidades, para que podamos buscar de esta manera, Señor, alcanzando esa administración que nos va a transformar, que va a depositar, entre tanto llega el avivamiento, las bandas externas por medio de las cuales nos hemos de mover ministrando, Señor, hasta que nos llegue el día de esa manifestación gloriosa. Por ello clamamos en el día de hoy por nuestras vidas, por la vida de cada ministro, de cada creyente, por nuestras iglesias hijas en Japón, España, Venezuela, Perú, Argentina y ELCA. Señor, para que tú trates con nosotros y nos ministres conforme al propósito eterno, para que seamos transformados, Señor, seamos convertidos en esos odres nuevos sobre quienes deposites el cumplimiento de esa palabra. Nosotros queremos vivir lo sobrenatural, Señor, que nuestros pies sean como de siervas, para que andemos en nuestras alturas, sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, hollando serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal, y operando cosas mayores a las que tú hiciste, porque tú estás a la diestra del Padre, intercediendo para que esto se haga realidad, Señor, en nuestras vidas. Nosotros clamamos, Espíritu Santo, para que obres en todo nuestro ser, equipándonos con esa unción de liberación, ya que tu palabra declara que el hombre fuerte, cuando guarda su casa armado, en paz está lo que posee, pero cuando llega uno que es más poderoso que él y le ata, entonces puede saquear sus bienes. Y hoy nosotros atamos al diablo con todos sus demonios, Señor, y destruimos todas sus obras que se han levantado contra tu iglesia, contra los ministros, contra los que están en asientos de autoridad y contra todas las naciones. Por ello quebrantamos la obra de la brujería, espiritismo, hechicería, santería, palo mayombe, vudú haitiano, ubanda, quimbanda, cardomblé, macumba, magia blanca, negra, roja. Quebrantamos, Señor, a las logias y sociedades secretas. Quebrantamos a Gadú, a Bofamé, a la corte de la delincuencia, del fentanilo, a la corte del narcotráfico, a la corte del comunismo. Atamos, Señor, a la gran ramera con todos sus altares y todos sus santos patronos. De igual manera, Señor, atamos también al luciferianismo y satanismo y pedimos que el fuego de lo alto descienda para que sean quemados los altares y destruidas todas las obras del diablo. Pedimos apertura de los cielos para que tú nos ministres e intervengas en nuestra vida, derramando tu precioso poder para que nosotros podamos extender tus atributos, acompañados del bautismo, acompañados de los dones del Espíritu, para que podamos llegar a los hogares, Señor, donde está la necesidad, y alcanzar esos corazones para Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios mío, por tu palabra gloriosa y portentosa, nosotros creemos que la unción de tu Espíritu viene para podrir los yugos, para llenarnos y ungirnos. De igual manera,
nosotros levantamos clamor e intercesión, Espíritu Santo de Dios, por la operación Macedonia. Señor, comenzando por Venezuela, nación que no solamente se experimenta una crisis política y un juicio a la nación, Señor, sino que también muchas de tus iglesias están en crisis, tratando de apagar la fe del pequeño remanente, donde le han dado cabida, Señor, a la lógica y a la razón, cosas que no compaginan con la fe. Por ello nosotros en el día de hoy clamamos, porque tu palabra declara que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y este pequeño remanente está conectado con el Espíritu, con la profecía, es conocedor de los tiempos. Por tal motivo nosotros clamamos desde la promesa divina, desde la revelación, para que a esta vieja moribunda le sea inyectado una vez más el pitocin espiritual, ese pitocin que va a generar un aumento, Señor, en las contracciones y dolores de parto, para que esta vieja moribunda pueda pujar y parir. Por ello clamamos a ti, Señor, porque todas estas situaciones que están ocurriendo fuera de Venezuela, como el caso de la declaración de culpabilidad del Pollo Carvajal, las declaraciones que hizo el gobierno de horror y de terror en lo tocante a su identificación con el régimen terrorista de Irán, son partes del pitocin espiritual que tú has inyectado en esta vieja moribunda, Señor, para generar, Dios mío, la respuesta de los instrumentos que van a actuar en Venezuela, para que se cumpla así la palabra profética, Señor, que entregaste a hombres y mujeres en el pasado, que recibimos la revelación de lo que iba a acontecer. Por ello clamamos a ti para que estos dolores de parto aumenten, para que tu remanente sea fortalecido y no se dejen mover de su modo de pensar, ni aún por un clamor o por una predicación nuestra, porque lo que tú has determinado lo vas a cumplir, Señor, y nosotros, el remanente, estaremos empuñando la espada del Espíritu, no la espada de Bolívar que se empuña desde Venezuela y que ha causado estragos en otras naciones, en especial en las 5 naciones bolivarianas, Señor, en las cuales, Señor, se está empuñando la espada del Espíritu de Bolívar en las manos de Petro, en las manos de Diana Boluarte, en las manos de Arce, en las manos de aquellos, Señor, que se han vendido como acá al pecado. Estos se han vendido al comunismo, a la receta del Foro de Sao Paulo y de Nicolás Maduro. Hoy nosotros clamamos, Señor, para que estos dolores de parto se propicien, ya que de la liberación de Venezuela dependerá la liberación de Cuba, Nicaragua, México, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y todas aquellas naciones europeas que se encuentran sometidas al demonio del comunismo. Por ello nosotros clamamos, Señor, por un despertar espiritual en el remanente que tienes en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en Chile, en México, Cuba, Nicaragua. Dios mío, para que tú abras los ojos de tu remanente y podamos llenarnos de esa fe que viene producto de la revelación, para que podamos empuñar la espada del Espíritu para quebrantar, Señor, estas obras del diablo y lograr que este avivamiento postrero se manifieste en todas estas naciones y podamos extender tus atributos. Clamamos a ti por cada coordinador de la operación Macedonia, Señor, allí en Ecuador, Colombia,
en Perú, en Bolivia. Nosotros intercedemos por los que están en Venezuela. Nosotros clamamos por ese pequeño remanente para que sea inamovible, para que todos los dardos de fuego del maligno que quieran apagar nuestra voz, que quieran cegar nuestros ojos para quitar la visión, que quieran frenar nuestro vientre para que no clamemos, Señor, con gemidos indecibles y dolores de parto, Señor, que sean quebrantados en el nombre de Jesús y quitados de en medio. Pedimos que tú abras el camino para que cada coordinador pueda moverse como pies de siervas, llenos de tu espíritu, de la santidad, vestidos con toda tu armadura, para que continúen, Señor, peleando esa batalla espiritual hasta que logremos, Señor, la conquista de la victoria final, que será el avivamiento postrero, último y más grande avivamiento de toda la historia. Desata protección angelical, desata los recursos para invertir, Señor, en cada clamor, desata la armadura de Dios sobre la vida de cada coordinador y de cada hermano. Prepáranos para esta nueva operación Macedonia, donde intercedemos, Señor, para que tú nos des la unción pertinente a lo que hemos de ministrar en Perú. Señor, que tu presencia vaya delante de nosotros. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no permitas que nos movamos de este lugar. Nosotros clamamos, Señor, por el pastor Jorge Tiznado, presidente de esta confraternidad. Clamamos por cada congregación, por cada ministro, Señor, para que tú prepares ese corazón, Dios mío, para que esta palabra profética caiga, Señor, en esa buena tierra y tú levantes desde este lugar ese remanente que se va a extender por todo el territorio del Perú, Señor, con la espada del Espíritu, para levantar ese poderoso remanente en la nación que cambie los destinos, quebrantando al principado de corrupción administrativa, que es un reflejo, Señor, gubernamental, lo que está pasando en la iglesia, para que venga el despertar, la transformación y el cambio en el nombre poderoso de Cristo. Nosotros intercedemos por presencia divina, por bautismo, por esa visitación, por la unción para cada uno del equipo, Dios mío, de la operación Macedonia, por la provisión de los recursos, Señor, y por esa unción que requerimos vertir. Nosotros atamos a la corte de la delincuencia, atamos a la corte del narcotráfico, del secuestro, del pillaje. Enviamos ángeles guerreros que vayan, Señor, Juan el Bautista, allanando el camino para que la palabra que llevemos, Señor, sea recibida en buena tierra y germine, Señor, dando fruto al 100% en el nombre poderoso de Cristo. Clamamos ante tu presencia por Israel, Señor, una tierra y gente que amamos, Señor, y en obediencia y amor nosotros intercedemos por la paz de Jerusalén. Clamamos, Señor, por la victoria total y absoluta, Señor, para tu pueblo, ya que es el pueblo que tú escogiste, Señor, para que desde allí saliera el evangelio a las naciones. Lamentablemente, Señor, no lo hicieron, Dios mío, porque se enfrascaron en el legalismo y en la incredulidad, mas sin embargo levantaste, Señor, a tu iglesia, y gracias a esta iglesia hoy nosotros estamos en pie porque pudimos recibir esa palabra, Señor, que salió de Jerusalén, Antioquía, y de Antioquía hasta lo último de la tierra. Nosotros clamamos
por la liberación de los cautivos, por la repatriación de los cuerpos. Señor, nosotros clamamos porque tu palabra declara: mía es la venganza, yo daré el pago. Da el pago a los enemigos de tu pueblo. Da el pago, Señor, a tus enemigos. Allí están tus enemigos: Hamas, Hezbollah, la Yihad, los yemaníes. Allí están los de Irán. Nosotros clamamos para que tú intervengas, quebrantando toda arma forjada, Señor, porque estas no prevalecerán contra tu pueblo, en virtud de que eres tú quien creaste al herrero que sopla las ascuas en el fuego y descreaste el arma para destruir. Por lo tanto, ninguna arma forjada prevalecerá contra ellos. Provee los recursos para que sean, Señor, reconstruido lo que fue destruido. Nosotros clamamos, intercedemos, Señor, para que tú intervengas en la vida, Señor, del primer ministro y de todo este equipo de guerra, en cada soldado, en cada grupo de inteligencia, dándole, Señor, el refrigerio a sus huesos en este tiempo, Señor, de tregua. Queremos ver tu gloria manifestada, Señor, en ellos. Clamamos por tu iglesia, por tus ministros, por el derramamiento de tu espíritu sobre su vida, por el toque de la santidad, Señor, para que aquellos que han cometido pecado los confiesen y se aparten y puedan alcanzar misericordia para la gloria y honra de tu santo y divino nombre. Nosotros intercedemos, hacemos esa solicitud ante el trono de la gracia, Señor, para que el derramamiento de tu espíritu los impulse a buscar a todos aquellos que están ordenados para la vida eterna. Pedimos también, Señor, para que tú obres y operes conforme, Señor, a tu gracia, a tu benevolencia y justicia, para que nosotros podamos participar de este llamamiento macedónico, ministrando, Señor, liberación en estas congregaciones que lo han pedido. Solicitamos, Señor, los recursos que se requieren para llegar, Señor, en el tiempo que tú has determinado, para que nosotros podamos apreciar tu gloria, ministrando, Señor, esta liberación en el nombre glorioso y portentoso de Cristo. Nosotros lo solicitamos. Clamamos también, Señor, por este país, por los Estados Unidos, Señor, que ha recibido una amenaza de Irán, Señor, donde se ha hecho un llamado a las células dormidas a despertarse. Hoy nosotros clamamos para que tú concedas la sabiduría y la inteligencia, Señor, a los cuerpos de seguridad, para que puedan detectar antes que despierten a toda célula terrorista, a todo grupo criminal que ha sido enviado a esta nación, Señor, para fomentar los conflictos, para perpetrar muertes. Clamamos por la vida de Donald Trump, para que tú lo guardes y lo protejas y pongas a su alrededor ángeles guerreros que protejan su vida, Señor, y familia. Dios de los ejércitos celestiales, nosotros quebrantamos toda obra de las tinieblas y pedimos que tú guardes la nación, Señor, que tú intervengas en la vida de los jueces liberales comunistas que responden al Partido Demócrata, que están concediendo libertad a personas que han sido declaradas enemigos de esta nación, porque hemos visto, Señor, en sus redes sociales cómo amenazan y cómo instan a la población, Señor, del mundo a estar en contra de este país. Nosotros clamamos por la iglesia de Nueva York, Señor, una iglesia que puede experimentar un juicio, Señor, divino, producto, Señor, del triunfo de este islámico comunista en las primarias del Partido Comunista Demócrata. Nosotros clamamos para que tú levantes un liderazgo republicano o independiente, Señor, que pueda
tratar la intención del pueblo, que vaya acompañado de tu gracia para que este islámico comunista no llegue, Señor, por tu voluntad al poder, sino de que las iglesias manifiesten la humillación y el quebrantamiento, Señor, para que les sea perdonado el pecado y sean liberados de este castigo, Señor, que vendrían por causa de su dejadez. Nosotros clamamos, Señor, por toda esta situación migratoria. Sabemos que todo esto procede de ti, que tú estás usando a este martillo, Señor, de toda la tierra, incluyendo a la nación americana, incluyendo a los hispanos. Nosotros clamamos para que tú permitas un despertar espiritual en nuestra comunidad hispana, para que en medio de la crisis se cumpla tu palabra. En su angustia me buscarán, y podamos tener ese deseo divino, el despertar de tu iglesia hispana en esta nación, para que nosotros comencemos a avivar el fuego de Dios en este país. Nosotros clamamos por la protección de Elkhart, de nuestro condado, Señor, para que tú hieras con ceguera a todos aquellos funcionarios de migración, a los policías que se hayan vinculado con esto, Señor, que sean heridos de ceguera para que no puedan, Señor, atrapar a ningún inmigrante, que sus ojos solamente se abran, Señor, para apresar a los terroristas, a los delincuentes, a los del Tren de Aragua y a todos aquellos que fueron enviados para cometer crímenes, delitos, Señor, y para tratar de generar conflictos en este país, que para ellos estén abiertos sus ojos, pero para la comunidad migrante trabajadora, Señor, hiérelos con ceguera para que no los puedan apresar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levantamos clamor, Señor, e intercesión, Dios mío, por nuestra familia, Señor, para que tú obres conforme a tus bondades, benevolencias y misericordias, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Quiero decir, hermanos, que estoy muy contenta porque ayer pudimos comenzar a orar en diferentes periodos del día y se siente muy satisfactorio estar allí como centinela, como atalaya, no dando tregua, como lo dice la palabra aquí en Isaías 62:6, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Nosotros somos esos guardas, esos centinelas, esos atalayas, esos intercesores que estamos allí sobre el muro. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Los que acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta. Allí coloque hasta que mi familia te conozca, hasta que mi situación sea resuelta, hasta que mi problema sea resuelto, hasta que esa persona que me está haciendo la vida de cuadrito me deje en paz. Así que todas estas situaciones que están pasando, guerra, terrorismo, trata de personas, injusticia, inmigración, no daremos tregua hasta que veamos resuelta la situación y veamos que la mano de Jehová nos auxilia, nos ayuda, hasta que veamos la respuesta de nuestra oración. Aleluya. Padre, te doy gracias. Bendecimos tu nombre. Gracias por estos intercesores, por la fuerza, Señor, que les das, por la disposición que estás poniendo, porque estás levantando nuevos intercesores, Padre, que se ponen en el muro, que se paran en la brecha, que oran de día, de madrugada, de tarde, de noche, con fe, Señor, con corazones limpios, forjando, limpiando nuestros corazones para que esa intercesión llegue, no tenga obstáculos, para que nuestro corazón no se mine de cosas malas, sino que esté humillado, contrito. Y tu palabra dice que un corazón contrito y humillado usted no desprecia, oh Dios.
Gracias, Señor, porque estamos orando por todos estos frentes, por la familia, Padre. En este momento levantamos clamor para que nos enseñes a orar, a pelear, Señor, esta batalla por nuestra familia, Padre, para que esas lágrimas que están derramando madres, padres, hermanos, sean el combustible espiritual para seguir clamando por la salvación, por la reconciliación y por la salud de ese ser querido. Padre, clamamos para que esos jóvenes rebeldes, ese hijo rebelde, Señor, sea tratado por ti, ese matrimonio que está en peligro de divorcio, sea ministrado por ti. Clamamos, Dios mío, para que todo demonio inmundo que ha entrado a la familia salga en el nombre de Jesús. Clamamos para que los que se han caído, han retrocedido, se reconcilien contigo y vuelvan al redil. Clamamos por los niños para que sean guardados, Padre eterno, de pedófilos, de gente inescrupulosa, de secuestro, de enfermedades. Clamamos por los padres, Señor, para que sean responsables en cuidar, en velar a sus hijos, en no darle aparatos que dañan su mente, su cerebro, su vida de humanidad infantil, Señor, su infancia. Clamamos, Dios eterno, por todos nuestros seres queridos, para que saques y barras de su corazón esa fe incorrecta, Padre, que se han inclinado a la brujería, a la idolatría. Clamamos para que sus corazones sean limpiados y entre la palabra, la semilla del evangelio y germine de fruto, Padre, al 100%. Clamamos por la salvación de nuestras familias, clamamos para que sean liberados de vicio, para que sean liberados de ocio, de flojera, de depresión, de pánico, de temor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Señor, nos paramos en la brecha y clamamos y decimos los nombres de nuestros familiares y decimos los nombres, Señor, de nuestros seres queridos y pedimos lo que queremos para ellos, Señor, porque eso es lo que usted está haciendo, levantando este remanente, aumentando, Señor, el número, levantando hombres y mujeres, Señor, que confíen en ti, que crean en ti, como lo dice Hebreos capítulo 11, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Llénanos de fe, Padre eterno. Danos esa fe que necesitamos para creer que usted lo puede hacer, que usted es el mismo Dios de ayer, hoy, por los siglos, que su mano no se ha cortado, su brazo no se ha cortado para salvar, que usted ha prometido defender a nuestros hijos, Padre, a defender nuestro pleito. Nosotros, Señor, presentamos a cada familia en esta plataforma, en este altar, Padre de la gloria, para que sea usted arropando la familia, derramando esa promesa, cumpliendo esa promesa que le dijiste a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y nosotros descendemos de Abraham, nosotros somos hijos de la fe, nosotros pedimos con fe, Señor, que nuestra familia sea salva, que nuestra familia tenga un encuentro personal contigo, que nuestra familia no se resista al llamado tuyo, al toque tuyo, que despiertes esos espíritus, esos cerebros dormidos, Padre, por el pecado, que los despierte, que los levantes, Señor, que los incorpores a la vida, Padre, que le hables audiblemente, que le hables a su raciocinio, a su intelecto, que le hables a su corazón, a su espíritu, que derribes toda fortaleza mental que hay, Señor, allí, que les impide servirte, seguirte, santificarse. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamamos por nuestra descendencia hasta 1000 generaciones. Bendice los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, aun cuando no los tenemos, no los vemos, Señor, aun cuando no somos abuelos, nosotros bendecimos nuestros nietos, bendecimos nuestra descendencia, declaramos que nuestra descendencia nace sana, nace para adorarte, nace para perpetuar, Señor, el evangelio, nace para ser hombres y mujeres inteligentes, sabios, que aporten a la sociedad, Padre de la gloria, y que extiendan el reino de Dios, Padre, cuando les toque nacer. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos los hermanos y amigos que se conectan en el día de hoy, martes 1 de julio del 2025, participando del clamor 2043 para la gloria y honra del Señor. Reciban un cordial saludo de vuestros consiervos en Cristo, mi esposa, la apóstol Lislibet. Muy buenos días para todos. Dios me les bendiga. Y de su hermano y amigo, el apóstol José Hernández. La lectura de la palabra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18, el cual dice de la siguiente manera: y yo haré, ese yo se está refiriendo a Dios, el que le está hablando Elías es Dios, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Queremos compartir el tema de hoy, el pequeño remanente de Dios para salvar a una nación. El pequeño remanente de Dios para salvar a una nación. Hace un tiempo me escribió un hermano para decirme que para los progresistas yo era una persona excluyente que hacía énfasis en el discrimen eclesiástico, debido a que usaba en muchas de mis oraciones la declaración dada por Dios a Satanás en la revelación de la esperanza que le fue mostrada a Ángel Ramón Hernández, aquella donde el Señor le dijo: yo sé, Satanás, que Venezuela está corrompida en el pecado, y también sé que muchos de mis ministros y muchos de mi iglesia se han corrompido en el pecado, pero no te entregaré a Venezuela. ¿Cuál es la razón de peso que Dios argumenta para no entregarle a Venezuela a Satanás sabiendo que ha pecado? Dios le dijo: no te entregaré a Venezuela porque en ella tengo yo un pequeño remanente, y con ese pequeño remanente yo le daré la victoria a Venezuela. Yo le daré la victoria a Venezuela. Entonces podemos, y fíjese, es tremendo, ¿no? Lo que dicen los progresistas. Y lo más trágico del asunto es de que este lenguaje progresista ha entrado en la iglesia, y en especial en aquellas naciones donde la nación está experimentando un juicio divino producto de nuestro pecado, del pecado del cuerpo ministerial y por ende de la iglesia, porque así como es el sacerdote, así será el pueblo, salvo el pequeño remanente que no se deja contagiar. Entonces podemos concluir lo que está explícito en la Biblia, que la frase pequeño remanente es propiedad intelectual de Dios y no un invento humano. Acá lo acabamos de leer. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Entonces es Dios quien establece el pequeño remanente. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe que su pueblo llega a un momento en que olvidan el mandamiento y se corrompen. Pero como Dios nunca se queda sin testigo, sin remanente y sin gente que le teme, entonces es Dios quien pone en el corazón de las personas
ese deseo de integridad debido a que ve la integridad que hay en nosotros. El primer uso de la palabra pequeño remanente lo vemos en el tiempo de Noé, tiempo en el cual los designios del corazón del hombre eran de continuo el mal. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Porque Noé no seguía la corriente del mundo. Noé era distinto. Noé tenía temor a Dios, y aunque tal vez no conocía a Dios como lo conoció Enoc, sin embargo, Noé tenía ese conocimiento y produjo temor reverente en su vida, y a causa de ese temor reverente, Dios lo preservó como un pequeño remanente, el cual se salvó juntamente con toda su familia. Gloria al nombre del Señor. Posterior a esto, lo vemos nuevamente utilizar la palabra pequeño remanente de forma más explícita en el pasaje que hemos leído. Esas 7,000 personas eran temerosas de Dios, que no habían doblado su rodilla ante Baal. Y más adelante, el profeta Isaías en el capítulo 1 nos habla de un pequeño remanente cuando dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, entonces como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y en el Nuevo Testamento encontramos que en medio de las 7 iglesias, en medio de ese periodo, de esos 7 periodos por los cuales ha pasado la iglesia del Señor, Dios tenía un pequeño remanente en cada una de estas etapas. Por eso se oye: el que venciere, el que oyere, el que venciere. Ese que vence es el pequeño remanente de Dios. Gloria al nombre del Señor. En nuestro tiempo, el lenguaje, más adelante, antes me salté esto, y al final de los tiempos, imagínense, al final de los tiempos, el principio Dios salva a la humanidad por causa de un pequeño remanente, y al final de los tiempos, un pequeño remanente que va a operar en la gran tribulación, conocido como los 144,000 escogidos, es el pequeño remanente que tiene Dios para salvar a Israel, para salvar a Israel. Y será tan fiel este remanente que entregarán su vida para el Señor. En nuestro tiempo, el lenguaje progresista ha entrado en la iglesia del Señor en Venezuela. Y de seguro que en otras partes del mundo donde hayan naciones que estén experimentando un juicio. Mire, la Biblia dice, déjeme recordar el versículo en que habla David sobre la espera, sobre cómo él esperó. Hubiera yo desmayado si no hubiera tenido la certeza de que ibas a cumplir tu palabra en mí. Es decir, esperar. Entonces, en nuestro tiempo, el lenguaje progresista ha entrado en la iglesia del Señor. Gloria al Señor. Y en nuestro caso, para desvirtuar esta poderosa revelación divina entregada a Ángel Ramón Hernández, no te entregaré a Venezuela. Mire, ¿por qué Venezuela no ha caído no ha caído en el cumplimiento total y absoluto de lo que quiere hacer el gobierno de horror y de terror? Porque hay un pequeño remanente. El Salmo 27:13.
hubiera yo desmayado si no hubiera creído ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Gloria al Señor. Hubiera Venezuela desmayado si no tuviera un pequeño remanente. Si no tuviera un pequeño remanente. Entonces, el lenguaje comunista, el lenguaje progresista, el lenguaje inclusivo de la élite mundial se ha metido en Venezuela y hoy en día se habla de que el pequeño remanente no existe en Venezuela, de que eso fue una falacia de los profetas, porque eso nunca ha existido. Si alguien argumenta, alguien presenta estos argumentos, significa que no ha leído la Biblia, donde el Señor dice, y yo haré que queden 7,000 personas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Si yo pienso de esa manera, entonces, en vez de ser un instrumento de Dios, estoy siendo un instrumento del diablo para apagar la fe y la esperanza del creyente. El pequeño remanente es el que ha tenido encendida la llama en Venezuela y en cualquier nación. Y como el diablo sabe de la existencia del pequeño remanente, entonces usa a hombres de autoridad, a hombres que no se han renovado o que están ejerciendo una función a la cual no fueron llamados por Dios por cumplir con la obediencia o con un mandamiento de una estructura humana y no de la estructura divina. Entonces se hace presa fácil para llevar a los creyentes a fallar como en la creencia de la existencia de un pequeño remanente. ¿Cómo se define al pequeño remanente? Como un grupo de personas que a través de la historia permanecen fieles a Dios y a sus enseñanzas, incluso en medio de la apostasía o de la corrupción generalizada. Por ello, hace una semana, 2 semanas, nosotros celebramos el Congreso Nacional de Intercesión. ¿Y por qué celebramos el Congreso Nacional de Intercesión? Porque cuando cumplimos 7 años, en el año pasado, que cumplíamos 7 años de clamor consecutivo en línea todos los días, el Señor me dijo, vas a celebrar este año el Congreso Nacional de Intercesión y comenzamos a trabajar. Señor, ¿qué nombre le ponemos? Y gloria a Dios que en la reunión, en la multitud de consejeros, está la sabiduría, y con nuestra hija Lauri llegamos a la conclusión de que era forjando el corazón del intercesor. Allí nos llegó la revelación y así quedó establecido el Congreso. Este año cumplimos 8 años, el día lunes 23 pasado, y volvimos a celebrar el Congreso Nacional de Intercesión, forjando el corazón del intercesor, así como las iglesias celebran su aniversario. Dios también nos llevó a celebrar el aniversario de este Congreso, de tal manera, hermanos, que pudimos apreciar una vez más la gloria de Dios. Ayer alguien me envió un audio, una persona que participó en el Congreso, que vino de otra ciudad, y me decía que todavía saboreaba la administración del Congreso y estaba llevando a la práctica lo que había aprendido. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cuáles son las características del pequeño remanente? Número 1, fidelidad a Dios. Los miembros del pequeño remanente
son aquellos que permanecen leales a Dios y a su palabra, incluso cuando otros se apartan de ella. En el Nuevo Testamento encontramos a un anciano llamado Simeón y a una anciana viuda que por 84 años estuvo asistiendo al templo de día y de noche, la profetisa Ana. Estas personas recibieron una revelación de parte de Dios de que no gustarían la muerte hasta que vieran la salvación de Israel. Por eso cuando el niño Jesús fue llevado al templo, Dios llevó al anciano Simeón para profetizar sobre el niño, y también Ana, que vivía, que era una mujer de templo completo, bendijo al niño y profetizó sobre él. Ese es un remanente. Se mantuvieron fiel a pesar de los años transcurridos hasta que se cumplió la palabra. Hubiera yo desmayado, pero ellos no desmayaron. Usted y nosotros no hemos desmayado. Nosotros llevamos desde el año de 1988 hasta nuestros días, ¿cuántos años? 2025 menos 1988. Aleluya. Hasta nuestros días haciendo el mismo trabajo. 37 años consecutivos. Ya hemos superado a Jeremías, que duró 23 años predicando el mismo mensaje, tratando de buscar un pequeño remanente que guardara la palabra, y lo encontró en el eunuco Ebed-Melech y en otro grupo de personas. Nosotros llevamos 37 años haciendo este mismo trabajo, haciendo clamores, y desde el 2017 Dios me saca de la factoría para dedicarme a tiempo completo, porque Él quería que se hiciera este trabajo que estamos haciendo nosotros, que ha preservado muchas vidas, que ha alcanzado a muchas personas a la conversión, que ha permitido el levantamiento, la fundación de nuevas iglesias, que ha permitido el crecimiento espiritual de muchos creyentes. Entonces, fidelidad. Mira lo que dice Milagro Chirino. Yo tenía 12 años cuando todos los meses en la iglesia Emmanuel en Nuevo Circo de Caracas se hacía clamor, y yo no me los perdía porque eran clamor de guerra por el país. Tenía 12 años, hoy tengo 46. Imagínese. Ella es una de las del remanente. Del remanente, de esas Anas profetizas, de esos Simeones. No sé si tienes Romanos 11:5. Romanos 11:5, léalo allí, mi amor, por favor. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Mire, gracias que la iluminación te llegó, no me había llegado ese texto. El gran apóstol Pablo dice en las Escrituras que aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Usted y yo fuimos escogidos por gracia, pero hay algunos que fueron escogidos por gracia y parece que ya no admiten la gracia, y hoy dicen que la resurrección ya se efectuó, como ocurrió en el tiempo de Pablo. Usted me entiende lo que quiero decir. Hoy están diciendo que no existe remanente, y todo eso viene por la influencia del lenguaje progresista, porque cuando nos desligamos de Dios nos asustamos y tenemos miedo de que el progresismo nos demande, tenemos miedo de que el progresismo nos vaya a dañar la iglesia. Allí es donde Donald Trump no le corre a perro que le ladre, porque le habló al estado profundo y lo está quebrantando. A la élite lo está quebrantando. Le quitó el dinero a los que financian los abortos. Ese se enfrentó a las clínicas abortivas, porque es el martillo que Dios ha levantado en este tiempo. Entonces, fidelidad. Aquí hay personas que están desde el mismo día
que iniciamos el clamor. Eso es fidelidad, creer a Dios y a la palabra. Otra característica, cumplimiento de la misión. Este grupo a menudo tiene una misión específica. Usted y yo tenemos una misión específica. Somos como el texto bíblico que leyó mi esposa. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guarda. De día y de noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jerusalén, no le deis tregua. No reposéis ni le deis tregua. Entonces, usted y yo y nosotros estamos puestos sobre los muros de Venezuela. Si alguien se bajó del muro y está enseñando un evangelio distinto, está enseñando una palabra profética distinta a la que Dios entregó en aquellos años y que se ha venido cumpliendo al pie de la letra, ese es problema de él o de ella, y cada quien dará cuenta a Dios por su mayordomía y por la gente que arrastre en ese desenfreno. Visión profética. La iglesia remanente es descrita como profética. ¿Por qué razón? Porque el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía. Y el espíritu de la profecía, que es el espíritu de Dios, está en nosotros. Entonces somos proféticos, tenemos visión. No estamos, hermanos queridos, como en el tiempo del sacerdote Elí, donde escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia. Nosotros estamos claros, tenemos unas características distintivas que le hacen reconocible. Una persona del remanente se conoce por su forma de hablar, habla fe, habla guerra. En cambio, el que no es del remanente anda quejándose, anda preguntándose, ¿y hasta cuándo durará esto? Como en estos días vi un video de una venezolana que está en Colombia, la negra la salsera, algo así, y aquella mujer lloraba y decía, ¿dónde está Dios? Porque eso fue el 28 de julio cuando se robaron las elecciones. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? En el mismito lugar donde lo hemos dejado. En el mismito lugar donde lo hemos dejado. En cambio, nosotros el remanente sabemos dónde está Dios. Dios está peleando la batalla porque él dijo, no te entregaré a Venezuela, porque en Venezuela tengo yo un pequeño remanente. Nuestras oraciones, el pitocín espiritual, Dios lo está inyectando. ¿Y cuál es el pitocín? Mire cómo lo declararon. Mire cómo se inyectó el pitocín. Dios mismo movió a Maduro, a Diosdado, a Jorge Rodríguez, al evangélico, entre comillas, de Caracas, y a la evangélica de allá de Bolívar, para hacer un acto en favor de Irán. Ese fue pitocín espiritual. ¿Por qué razón? Porque quedaron expuestos, por tu propia boca te juzgo, de que ellos son una nación operaria que obedece a las órdenes de Irán. Así sería tanto el compromiso que tienen con Irán, hermanos queridos, que tuvieron que obedecer a hacer actos públicos y echarse de enemigos a Israel y a Estados Unidos en defensa de una nación que fue abatida por los bombardeos. Es tan tremendo el compromiso, y aquí es donde debería despertar la iglesia y los que dicen que no existe remanente y las autoridades conciliares, que el gobierno de horror y de terror, en cumplimiento a la palabra profética, ha metido a los islámicos, y los iraníes tienen escuelas. Y sabe lo más doloroso, lo más vergonzoso para los evangélicos en Venezuela, que muchos hijos de evangélicos están estudiando en las escuelas iraníes. Y lo peor, para la mayor vergüenza,
es que le han quitado la vestidura espiritual que aquellos padres diligentes le enseñaron a lo mejor a sus hijos, de vestirse de Cristo, y el uniforme en el cual tienen que usar es la túnica, la bata blanca que usan los iraníes con el gorrito en la cabeza. Ay, hermanos, y creyentes que han sido confrontados por gente del remanente diciéndole, pero ¿cómo es posible que tú tengas a tu hijo o a tu hija estudiando en una escuela privada iraní? Y el argumento es que allí le enseñan otros idiomas. Claro, le enseñan otros idiomas, es el gancho, pero le enseñan a odiar a Israel, a odiar a la iglesia, a odiar a los infieles, a odiar a los Estados Unidos. ¿Y dónde están los profetas de Venezuela? ¿Dónde están los líderes conciliares? ¿Dónde están los que dicen que no existe remanente? Ya tú no eres parte del remanente, te desligaste y estás como no eres parte del remanente, no tienes visión profética. Pero te tengo una buena noticia. Cuando le preguntamos al Señor, Señor, ¿y cómo nos vamos a despojar de los mercenarios terroristas islámicos? El Señor nos dijo, de la misma manera que entraron, de la misma manera saldrán. Uy, en Venezuela, en este grupo de ministros, parece que no le ha llegado la noticia de que acá en Estados Unidos, la semana pasada, fueron arrestados 511 terroristas islámicos con pasaportes venezolanos que no hablan ni siquiera conocen la hispana. Fueron arrestados en Estados Unidos con pasaportes venezolanos, incluso entre ellos algunos diplomáticos. El principio socrático lo está usando el gobierno de horror y de terror y los islámicos. El que domine la educación dominará el mundo. Por eso los progresistas se metieron para meter sus programas de la diversidad de género, del cambio de sexo, cosa que acá en este país, así para que usted vea el remanente de este país. Y nosotros fuimos parte de esa oración. Señor, quítanos este juicio de estos 4 años de Joe Biden. Levanta, Señor, un instrumento que cambie todo esto. Y Dios puso a Donald Trump y le acabó con el sistema educativo y le acabó con los programas. Ahora hay una orden ejecutiva donde si yo tengo a mi niño y el maestro me le enseña diversidad, yo puedo proceder contra él y contra la escuela porque yo no quiero esas enseñanzas para mi hijo. Pero en Venezuela les metieron a los islámicos, le metieron tremendas sinagogas, tremendas escuelas. Vaya usted a Irán y abre una iglesia evangélica para ver si no lo van a matar en el intento. Dígame. Y fíjense lo tremendo de esto y la idiosincrasia de esta gente. Yo vi un video por ahí donde las mujeres estaban ofreciendo a sus criaturas, sus bebés, en nombre de su Dios y dedicándolos a la guerra, y si tienen que sacrificarlos, los sacrifican. Entonces la importancia de que es que el remanente, que ese que ha creído la profecía, ese que se mantiene velando, orando, entendido los tiempos, esté orando por la familia, esté orando por sus hijos, esté orando y haciendo algo, no dejando la instrucción de los hijos en manos de los islámicos, en manos de la calle, en manos del celular. Nosotros necesitamos educar, instruir a nuestros hijos y seguir orando. Y como dice Habacuc en el capítulo 2, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de hacer y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces,
Mantenerse creyendo es lo que le da la victoria y la garantía al cristiano, el que persevere hasta el fin, el que se mantenga en este camino. Nosotros necesitamos mantenernos orando, porque por eso se nos apaga la fe, por eso dudamos, por eso nos confundimos, por eso patinamos, porque no oramos. Mire, hay videitos de TikTok y noticias documentales que duran 5, 7 minutos, 45 minutos, 1 hora, y la gente los ve, la gente le dedica ese tiempo. ¿Por qué no dedicar 5 minutos, 7 minutos a una oración por la familia, por los hijos, por mi fe, por lo que está pasando, para no caer en mentiras? Acuérdense cuál es la frase protagonista de estos últimos tiempos: mirad que nadie os engañe. Os engañe. Gloria a Dios. ¿Qué otra característica del remanente? Gracia de Dios. El remanente es preservado por la gracia y no por sus propios méritos. Mire, yo le doy gracias a Dios todos los días por haberme escogido, por haber escogido a mi esposa, a mi familia, por haberlos escogido ustedes como parte del pequeño remanente. Bien pudiéramos nosotros ser chavistas, ser chavistas. Muy bien pudiéramos nosotros ser como los demás creyentes, que no tienen conciencia de lo que está pasando, sino puras quejas y ofendiendo a Dios por lo que nos está ocurriendo, y no sabemos que es por nuestra causa. La importancia del remanente: obedece a Dios y contribuye con el cumplimiento de lo profético. ¿Por qué? Porque desde que Dios nos dijo que hagamos oración a esta hora, la estamos haciendo. ¿Y qué nos dicen las personas? He crecido, he avanzado, he aprendido a orar, tengo temor a Dios, yo los sigo, yo los busco. Lo primero que se pone aquí cuando nos levantamos es el clamor, y comenzamos a orar en familia con el clamor por Venezuela y las naciones. Otra, esperanza. El concepto del remanente ofrece esperanza en tiempos difíciles. ¿Por qué? No te entregaré a Venezuela. ¿Cuál es la razón, Dios, por la cual tú no me quieres entregar a Venezuela? ¿Existe una razón de peso? Sí. ¿Cuál es la razón de peso? Porque en Venezuela tengo yo un pequeño remanente, y con ese pequeño remanente yo le daré la victoria a Venezuela. El pequeño remanente es perseverante. Este trabajo que nosotros hacemos, ustedes y nosotros, genera esperanza en muchas otras personas. Genera esperanza. Mire, ayer me mandó un video desde Perú, un ministro mexicano de Monterrey, a quien uno de los coordinadores le entregó el libro Memorias de una Nación en Guerra. Y aquel hombre, sin conocer el contenido, me dice: voy a hacer lo que usted ha hecho y voy a leer su libro, porque en mi país está en una situación difícil y nadie se ha dado cuenta. Y en efecto es así. Yo le he hablado a personas de México y les he dicho, les he advertido lo que está ocurriendo y la necesidad que tienen de que se levante un pequeño remanente, y no se han dado cuenta. Siguen en las nebulosas, siguen por allá. Unos por aquí están con la razón y otros con una super fe, queriendo alcanzar los montes, los 7 montes, el Everest y todo lo demás. Entonces, este hermano, oye, vio ese trabajo, lo que le testificó el hermano, y le generó esperanza. Yo también voy a hacer ese trabajo en mi nación para que Dios levante un remanente. Otra característica, llamado a la acción. El remanente es también llamado a la acción para que otros se unan a este grupo y se preparen para el futuro. Muchos de ustedes, ¿qué hacen? Envían los clamores a amigos y hasta enemigos, y se han ganado a muchos enemigos porque no quieren escuchar la palabra, pero usted insiste. Usted ha enviado el libro. Alguien me dijo: mire, compré yo no sé cuántos libros para regalarlos.
Gloria a Dios, porque esa persona tiene ese llamado. Voy a invitar a más gente que se incorpore. Ahorita tenemos un proyecto, 100,000 personas en este canal de YouTube, 100,000 intercesores que vengan a conformar el pequeño remanente. Otra característica, restauración. La existencia de un remanente es parte del plan de Dios para restaurar a su pueblo y llevar a cabo su propósito. ¿Usted cree que Dios va a entregar la nueva Venezuela en las manos de creyentes racionales, lógicos, mentalistas o incrédulos? No, Dios va a entregar a la nueva Venezuela en las manos de quienes ha preparado. Y fíjese esto, mire, fíjese esto, para que usted vea, y la seguridad de Dios. Cuando estaba el proceso electoral, que María Corina se movía por Venezuela con Edmundo González y se veían las multitudes, todo el mundo decía lo que iba a ocurrir. Gana María Corina, viene el cambio. Ganó en efecto Edmundo González, tremenda paliza. Pero lo que les dijimos, van a ganar, pero no van a gobernar, porque Dios no va a entregar la nueva Venezuela en las manos de personas de la cuarta, quinta o sexta república. ¿Y qué pasó? Ganó las elecciones. Le dijeron al viejito que se juramentara. Le dijeron a María Corina que se juramentara para que pudiera existir un gobierno formal. ¿Qué ocurre? Que no lo hicieron, porque no, tenemos que hacerlo en territorio venezolano, y yo tuve que salir huyendo. Dentro de 27 días se cumple el año de las elecciones. ¿Y qué ocurre? Que ahora el presidente electo Edmundo González ya no puede salir a recorrer el mundo, porque lo está acabando su edad y la enfermedad que vienen a consecuencias de cuando llegamos a la vejez. Resulta de que ahora no está en capacidad para juramentarse, porque en cualquier momento le llega la muerte, más la preocupación del yerno, de los hijos, de los hijas y de los nietos que tiene en Venezuela. Eso es una carga emocional sobre su vida que ya no le permite actuar. Entonces, ¿qué ocurre? Se muere el viejito, como dijo Abelardo Izaguirre, queda un vacío de poder. ¿Qué puede hacer María Corina Machado? Absolutamente nada. Prácticamente pierde la inmunidad mundial que obtuvo a consecuencia del triunfo. Pero para que se cumpla la palabra profética, no se juramentaron, no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno, porque el presidente electo se muere y la que lo iba a sustituir, la que iba a ser la vicepresidenta, no fue juramentada. ¿Por qué? Porque Dios le puso obstáculos en el camino, para que entiendan los que cuestionan. Los enemigos del pequeño remanente, el primer enemigo es el diablo. El diablo tratará por todos los medios de acabar con el pequeño remanente, por medio de la persecución, por medio del error, por medio del descrédito o por medio de la lógica y la razón. ¿Qué es lo que he escuchado yo últimamente en Venezuela? Incluso me he enfrascado en discusiones con personas que creen a la palabra profética, pero está de moda. Vieron una clase en el seminario, metieron una clase en los seminarios pentecostales o en los institutos sobre la profecía, y está de moda el texto de Pablo: profetice y los demás juzguen. Y han tomado esto para desvirtuar la palabra profética, porque meten la lógica, no meten la revelación del Espíritu, sino que meten la lógica. Y la lógica los ha llevado a chocar con la palabra profética. No te entregaré a Venezuela porque en Venezuela tengo un pequeño remanente. La palabra los ha llevado a chocar con la revelación de la vieja embarazada,
profecía que se dio en el año de 1988 en el Instituto Bíblico Central de las Asambleas de Dios, donde estuvo presente todo el cuerpo directivo de la institución, y los que predicaron ese día: Ángel Ramón Hernández, Silvilio Pérez y Ramón Castillo Monroy. Yo era estudiante del segundo año, y en ese tiempo, cuando Ángel Ramón, estos tres hombres expusieron el mensaje profético, que se levanta un clamor poderoso, una joven de nombre Gina Sobrino se levanta diciendo: veo una visión, veo una visión, veo una vieja embarazada que quiere parir pero no tiene fuerza. Inmediatamente se levanta un clamor: Señor, danos la interpretación de lo que eso significa. Pasada una hora de un clamor intenso, se levanta otra joven de segundo año llamada Pastora Chirino, que este año se fue a la presencia del Señor. Y ella comienza a gritar y dice: yo también veo una visión. En la medida en que nuestro clamor sube, la vieja comienza a experimentar fuerzas y comienza a pujar. Y le estoy viendo, está pujando, está pariendo, está naciendo. Es una hermosa niña, es la nueva Venezuela. Es inconcebible que los políticos de la cuarta, quinta y sexta república se hayan apropiado de esta revelación y que algunos evangélicos le echen tierra hoy en día. Incluso hasta tuve una bronca con un ministro porque cuando le hablé sobre la nueva Venezuela me cuestionó y me dijo que la nueva Venezuela había nacido y que nació con Hugo Chávez Frías, nació con el deslave que ocurrió en Vargas, y que esa hermosa niña de la que yo había hablado por muchos años ya tenía tantos años de edad, los años que llevaba Chávez en el poder. Hermanos, ¿y por qué se basaba él? Primero, porque es chavista, y segundo, porque hubo un cambio de nombre en el texto constitucional. Se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y de República de Venezuela se pasó a llamar República Bolivariana de Venezuela. Incluso, mire, para mañana se los muestro, mañana se los voy a mostrar. Donde tengo, lo voy a buscar. Tengo una moneda, un centavo de 1830, y el centavo dice Estados Unidos de Venezuela, Estados Unidos de Venezuela, el centavo de 1830. Mañana lo ubico donde esté, lo voy a buscar. Estados Unidos de Venezuela, ese nombre lo tuvo Venezuela. Venezuela ha pasado por 5 repúblicas y en cada una de esas repúblicas se le cambió el nombre. La quinta república le cambió el nombre. Allí nació una nueva nación. Por eso el Señor dijo: el falso embarazo de Venezuela. El falso embarazo, ¿cuál fue? El de Chávez, el de la República Bolivariana de Venezuela. Incluso Maduro, Chávez y Maduro quisieron hacer una nueva patria, cambiándole el nombre a Venezuela por República Bolivariana Socialista de Venezuela. Y ahora Nicolás Maduro, en la convocatoria que va a ser el año pasado para reformar la Constitución, quiere crear una nueva patria, República Bolivariana Comunal Socialista de Venezuela. Ese es el nacimiento de una nueva patria. En el caso nuestro, es el nacimiento espiritual, donde no habrá vinculación alguna con la cuarta, quinta ni sexta república, porque vendrá la séptima república,
la séptima república con el nombre que los constituyentes de ese tiempo le den a la nueva Venezuela. A lo mejor le ponen Nueva Venezuela o de repente la ponen República de Venezuela o Nueva República. Ese ya es asunto de los constituyentistas que hagan ese cambio cuando se establezca la nueva Venezuela, porque ese nombre bolivariano ya me tiene hastiado y no quiero saber nada de Bolívar, ni de los bolivarianos, ni del gobierno bolivariano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la lógica y la razón estrangulan la fe y quitan la esperanza porque todo lo llevan al intelecto. Es imposible que Dios actúe de esta manera. Vamos a juzgar. Ajá, profetizó. Vamos a buscar la profecía. Siéntese allí. Vamos a ver. Y en esa lógica se va el espíritu de la profecía. Y después se deja de profetizar. Se deja. Miren, en Venezuela hubo un tiempo, hermanos, donde desapareció la profecía. Ahí está escrito en el libro. Desde el año de 1994 hasta 96, no, ni siquiera Fermín Cova visitaba las convenciones. ¿Por qué? Porque se le puso un sello. Constitución y estatutos. Biblia y constitución. Y se cerró el espíritu de la profecía. Nos persiguieron, nos trataron de callar. Y es ahí donde yo digo, gracias a John Mampuche, que me llevaba a la iglesia, a la Hermosa y a los Dos Campos. Gracias a Eladio León, a Melquíades Chacón y a Leonzo Prieto, que eran las 6 iglesias que nos recibían, porque del resto estaban cumpliendo con la sanción que nos metieron por profetizar. Ese fue nuestro pozo, nuestras necesidades, nuestro sufrimiento. Otra enemigo, la incredulidad. Esta opera en aquellos ministros y creyentes que enseñan la extemporaneidad del pequeño remanente, ya que la lógica y la razón han apagado su fe y su desconocimiento espiritual y quieren evitar que el pequeño remanente cumpla con su misión. Recuerde, Venezuela está pasando por un examen y una de las características que se iba a vivir en el examen era de que la chuleta, vamos a ver si la consigo aquí, la chuleta se iba a desvanecer delante de los que iban a presentar el examen. Estamos en la última parte y este libro, como lo he dicho, no es la Biblia. Este es un libro que contiene las profecías en las cuales yo estuve presente o en aquellas con quien donde hablé con las personas que dieron la profecía. Aquí está. Es un documento histórico y quiero decirle que nadie, ningún escritor necesita el permiso de alguien para ponerlo en su libro, siempre y cuando esa persona haya hecho algo público y notorio. Porque si así fuera, no pudiéramos usar la Biblia, no pudiéramos usar el testimonio de nadie, porque ese nadie nos ha dado autoridad. Lo que está escrito acá, incluso lo tengo en videos y en cassette. Y si alguien de los que yo menciono en ese libro se quiere echar para atrás, allí le tengo el cassette, porque ya lo he hecho con algunos que se echaron para atrás y comenzaron a hablar mal de la profecía y resulta que les grabé la parte donde ellos estaban y les mandé, mira, el año tal, en el día tal, en tal lugar, oye tu voz, tú dijiste eso. Y no existía para ese momento la inteligencia artificial. Entonces se los mando. Y de aquí tenemos nosotros que hablar esto porque están apagando la fe del pequeño remanente. Si usted quiere salir aplazado, hágalo usted y no deje que los otros salgan aplazados por usted. El pequeño remanente existe. Usted y yo somos parte de ese pequeño remanente. Cada día crecemos y un ejemplo tangible de esto es que nos llamaron de Ecuador, de Colombia y ahora de Perú y de México.
Entonces, si no fuéramos parte del pequeño remanente y si lo que estamos diciendo no tuviera valor y fuera mentira, no nos hubieran llamado. Entonces, allí está, como decía Cantinflas, a la prueba me remito. Así que, hermanos queridos, no se dejen mover de la posición que usted tiene como remanente, ni incluso ni aún que viniendo la palabra de nosotros para decir, no, hermanos, yo me equivoqué, lo del remanente, eso no existía, lo de la vieja que va a parir, eso no existía. Mire, ni aún viniendo de nosotros, porque lo que Dios declaró se está cumpliendo al pie de la letra. Si alguien le llega a usted con eso, dígale, patada de mula no mata caballo. Yo sigo firme en lo que he creído, en lo que Dios me ha dado testimonio, y de aquí nada ni nadie me va a mover de mi modo de pensar. Solamente Dios quien me restaure, quien me dé lo que me tiene que dar para que yo avance. Vamos a hacer esta oración, interceder por el pequeño remanente de Venezuela y en todas las naciones, clamar por la protección, por la preservación, protección y unidad para todos aquellos que permanecen fieles, pedirle al Señor el discernimiento de espíritus para que no nos dejemos engañar por nadie, ni aún por nosotros que estamos en esta plataforma. Y vamos a orar por las peticiones en virtud de que tengo un compromiso ya casi que me llega el momento. Y derribar con autoridad toda palabra de incredulidad y lógica carnal y racionalista y persecución que quiera apagar la revelación de Dios. ¿Tienes algo, mi amor? Una palabra, como decían varones, hermanos, ¿tenéis una palabra de Jehová? Bueno, lo que se me viene es este ejemplo. Mire, Cristo viene. Y mucha gente dice, desde que yo oigo que Cristo viene y no viene. No, muchas personas tienen 40, 50 años en el Evangelio y Cristo no viene. Pero esa es la fe, eso es lo que dice la Biblia y nosotros tenemos que creerlo, aunque para nosotros tardare. Por eso leí lo de Habacuc, aunque tardare. Entonces, si Dios ha dado una promesa específica para una nación, para su vida, tenemos que esperarla y tenemos que creerla. Pero si nos desesperamos y decimos, no, ya Cristo no viene, ya hubiera llegado, eso es mentira, y se deja persuadir por los que no creen en la venida del Señor, entonces es donde corremos el peligro. Y en vez de decir, Dios mío, ¿hasta cuándo esto? No, dígale, Señor, ¿hasta dónde yo soy responsable de esto? Revélame lo que debo confesar y apartarme de ello para no seguir contribuyendo con este juicio. Y lo otro es que, hermano, mire, el mundo ha cambiado. La vida cristiana, la forma en que nosotros llevábamos la vida cristiana ha cambiado. Entonces nosotros tenemos que despertar y ser más agresivos en la vida espiritual, en la oración, porque los ataques son más fuertes, más tremendos, más directos. Entonces, me va a disculpar la hermana que está pidiendo esta oración y la vamos a ayudar en oración. Un joven cayó en droga. ¿Por qué este joven cayó en droga? Porque no sé por qué cuando lo leí pienso que es un adolescente, un joven, no es un viejo, pues. Entonces, hubo un vacío, hubo un descuido. Algo pasa cuando los hijos se ponen rebeldes, caen en droga. Entonces no podemos ser los mismos padres y la misma familia de antes. Entonces necesitamos predicarle, necesitamos oírlo, necesitamos abrazarlo, necesitamos hacernos presentes, dejar de ser padres y familias ausentes, que damos por hecho que ellos están bien y todo el mundo anda en su mundo. Así mismo con la fe, hermano. Yo me quedo loca, gente, ¿qué pasa? A mí a veces me llenan el teléfono y son cosas que no son de segundos, son de minutos y sí son importantes, pero imagínense, pareciera que no tuvieran más nada que hacer, solo sentados viendo y recibiendo y reenviando noticias. Digo, ¿en qué momento esta gente
hace otra cosa. ¿Qué quiero decir con eso? Que no nada más hay que buscar la noticia, recibir la noticia, ver la noticia, hay que orar. Señor, ¿cómo nosotros nos quitamos todos estos flagelos de encima? Porque ciertamente algunos se van a cumplir, pero otros nosotros los podemos alargar. Hay gente que está yendo a migración, a una corte, a un juez, y le están diciendo, venga para el año 2030. Tienen 5 años de misericordia, de prórroga, de respiro, de liberación, donde inmigración se los tiene que calar por 5 años más por cuanto le movieron esa cita. Asimismo, nosotros podemos mandar para otra generación futura lo que nos está ahorita estorbando a nosotros. Entonces las familias tienen que empezar a orar por sus hijos, por sus esposos, por sus matrimonios. No solamente, hermano, pido la oración porque mi hijo está rebelde, pero ¿por qué está rebelde? Mi hijo de 8 años no quiere ir para la iglesia, no se quiere despegar del celular. ¿Quién le compró un celular a un niño de 8 años? Por Dios. Entonces necesitamos sacar tiempo para orar. Yo estoy súper contenta. Mira, ayer en nuestro chat de oración de la Casa Moviluz, cada pastor agarró la responsabilidad de un tiempo y ellos están haciendo la llamada grupal. Yo no necesito abrir otro chat porque estamos hasta aquí de grupos y de chat. Con los mismos que usted está, dígale 2 o 3, mira, ¿a qué hora nos ponemos a orar? 5 minutos, hermano, ore por la familia. O mi carga es por la finanza, porque estoy quebrada, porque lo que sea. Ore por la finanza, lo mío es inmigración, u otro que ore por inmigración, 2 o 3 con su mismo esposo, con su misma hija, o usted solo. Pero yo creo que si tenemos amigos para pasarlo, para reenviarle un chiste, una cosa, vamos a invitarlo, vamos a orar. Nosotros oramos a las 4 de la mañana. Oramos en este tiempo de aquí, que es un tiempo largo. O después a las 9, a las 12, a las 5 y a las 9 de la noche. Anoche terminamos una presencia gloriosa. No todos se pueden meter, entendemos los compromisos, pero los que se meten, estamos en la brecha, estamos peleando, no estamos sin darle tregua, sin descanso, sin dejar de orar, sin detenernos, estamos persistiendo sin cansarnos en esa oración. Señor, quiero a mi hijo fuera de las drogas, quiero a mi hijo fuera de la depresión, quiero mi matrimonio restaurado, quiero mi vida llena de fe, viviendo una vida cristiana en abundancia, sin tristeza, sin desesperanza, quiero un cambio. Los tiempos han cambiado, nosotros como creyentes necesitamos también, hermanos, abrir los ojos y empaparnos de todas esas bendiciones que están en la palabra del Señor. Que se vaya el miedo, es normal, es humano, pero tenemos como los ejemplos bíblicos, con miedo y todo, ellos echaron para adelante, ellos tuvieron que enfrentar gigantes, lobos, leones, osos, tuvieron que enfrentar amenazas de muerte, tuvieron que enfrentar tantas cosas, pero ¿quién los sostuvo? Como viendo lo invisible, esa palabra que tenían de Dios, esa revelación cuando Dios se les presentó a Gedeón, mira, con 300, no es con este grupo tan grande, siempre Dios escoge una pequeña porción en cantidad para poder llevar su victoria a cabo. Entonces, hermano, métase en las estadísticas de los prudentes, de los entendidos, de los que llenan su lámpara de aceite, de los que el Señor cuando venga hallará fe Dios en la tierra, de los que tenemos fe, y no seguir en ese adormecimiento y soy bien pila para trabajar, soy bien pila para hacer negocios, soy bien pila para otras cosas, pero no soy pila para ir a la fuente que es la que me va a librar en el día malo. Vamos a buscar el tañedor que nos va a decir aquí que en estos días malos, cuando no hay honestidad y mucho pueblo se ha desviado de la palabra. Aleluya. Gloria al que vive. Alabado el Señor. Una canción pertinente para este momento. En estos días malos, cuando no hay honestidad y mucho pueblo se ha desviado de la palabra. Sus ropas han manchado y sus manos sucias están.
Han doblado sus rodillas al pecado. Pero mire lo que queda. Un remanente escogido del Señor, dispuestos a luchar durante 8 años consecutivos, a entregar su vida. Día y noche ellos claman, como dice mi esposa, por el pueblo del Señor, diciendo en oración así: aviva tu obra en medio de este tiempo. En los días malos, hazlo conocer. Sustenta a tu pueblo. No lo dejes perecer. Y en la tempestad, manténlo en pie. Esa oración cantada es para nosotros. En medio de los tiempos estamos nosotros. En estos días malos estamos peleando por esos que están dominados por la razón. Alabado el Señor. Señor mi Dios, te damos gracias en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús, porque hoy tú nos permites interceder por nosotros, tal como lo dijo el apóstol Pablo: velad por vosotros mismos. Nosotros clamamos como parte de tu pequeño remanente de Dios en Venezuela y en las naciones, Señor, para que tú nos preserves, para que nuestra cabeza esté cubierta con el yelmo de la salvación, para que ningún dardo, Señor, del enemigo entre por nuestros oídos y nos apague la fe. Hoy nosotros clamamos para que tú nos ayudes, Señor, a perseverar y a permanecer creyendo como dice tu palabra. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Señor, nosotros queremos vivir por esa fe, por ese conocimiento anticipado de tu pensamiento, por medio del cual nos has revelado de que tú tienes un pequeño remanente en Venezuela y en las naciones, un remanente que no se ha contaminado, y a causa de ese pequeño remanente tú estás dando la victoria en Venezuela, y nosotros clamamos ante ti, Señor, para que tú nos ayudes, Dios de los ejércitos, porque nos has prometido una nueva patria y nosotros la vamos a ver, vamos a entrar en ella, vamos, Señor, a celebrar los clamores de preservación de la nueva patria hasta que sean necesarios hasta tu venida, porque tendremos un avivamiento permanente. Nosotros no estaremos desde lejos viendo el espectáculo, sino que estaremos dentro, Señor, viendo y comiendo tu gloria y extendiéndola a las naciones de la manera como comenzaste en este año, Señor, llevándonos a Ecuador, a Colombia. Ahora nos llevas a Perú, Señor, a Israel, y de seguro que también nos llevarás a México y a todos aquellos lugares donde tú nos requieras. Nosotros clamamos por la perseverancia y protección, Señor, y unidad de todos aquellos que permanecen fieles en el creyendo, Señor, a la palabra profética. Hoy, Señor, estamos recibiendo ataques y nosotros clamamos para que tú nos ayudes con la unción del Espíritu, para que todos estos ataques resbalen y no vayan a causar dudas, Señor, en nuestra vida. Pedimos que tú nos des el discernimiento espiritual por medio, Señor, el discernimiento espiritual para descubrir, Señor, el lenguaje progresista que ha entrado en la iglesia, para que podamos, Señor, denunciarlo, combatirlo y lograr con ello salvar a todos aquellos creyentes que se están, Señor, que están utilizando el verbo del comunismo, del progresismo,
fanatismo y de la élite. Nosotros derribamos toda autoridad, toda palabra de incredulidad, lógica carnal y persecución que quiera apagar la visión del remanente. Nosotros lo sometemos con la autoridad de la palabra y en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, al abismo los lanzamos y pedimos, Señor, que la revelación profética, Dios mío, del testimonio de Cristo, que es el espíritu de la profecía, venga sobre nosotros, Señor, para que nos mantengamos creyendo en el cumplimiento de esa palabra y contribuyendo con nuestras oraciones. Levantamos clamor por cada una de estas peticiones para que conforme a tu bondad y justicia, Señor, obres. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, por los que se están levantando, por los intercesores que están despertando. Gracias, Señor. Clamamos por los enfermos para que usted erradique todo virus de sus cuerpos, cáncer, Señor, enfermedades incurables, los que van a entrar a quirófano, Dios mío, usted les ayude, guíe las manos de los médicos, de las enfermeras, de los anestesiólogos. Mira, Señor, tu sierva que le van a hacer ese procedimiento hoy sin anestesia, Padre, clamamos para que usted, Dios mío, la ayude y pueda usted ponerle esa anestesia, Señor, de lo alto, y que ella no sufra tanto, Señor, y puedas poner también ética en este médico, Padre, porque si esto es muy doloroso, mejor que puedan acordar un procedimiento con anestesia. Señor, ayúdala, quita todo nervio, Padre, toda malicia del enemigo, sácala en victoria en el nombre de Jesús. Bendice las embarazadas, bendice los fetos, los niños, los recién nacidos. Padre, sella esta nueva generación que están naciendo con el poder de tu espíritu, que sean adoradores, que sean niños sanos, niños, Señor, que proclamen tu nombre. Mira el que tiene niños enfermos con saturación baja, Señor, o con cualquier otra enfermedad, hospitalizado, sea usted sanando cada niño, cada cuerpo enfermo de cualquier edad. Sana el colon, los intestinos, Señor, quita el estreñimiento, los órganos vitales, Señor, sopla vida, riñones, Padre, mucha gente con riñones enfermos. Dios santo, pasa tu mano sanadora, cada hermano estará nombrando el órgano vital que sabe que necesita salud, y es en el nombre de Jesús que oramos para que ese órgano cobre vida, sea restaurado, Señor, y quites toda dolencia por cualquier causa, dolores en los huesos por causa de reumatismo, de artrosis, de artritis, columna, Padre, hueso de cualquier tipo, por fractura, Padre, por descalcificación, obra, cada hermano desmenuzará esta oración en el nombre de Jesús. Clamamos liberación para este joven que ha caído en droga, clamamos por las familias nuevamente para que no descuiden a sus hijos, no descuiden a sus niños, menos en edades peligrosas como la adolescencia, cuando no son niños ni tampoco adultos, cuando no tienen un criterio propio y se dejan engañar por la presión del grupo. Padre eterno, unge nuestros ojos con colirio, Padre, para ver lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro vecindario. Libra a nuestros jóvenes de la droga, del sicariato, de caer en gangas, en pandillas, en el nombre de Jesús. Quita la dureza del corazón de los padres, Señor, y darles corazón paterno para que abracen a sus hijos, para que ellos no se sientan solos. Mira, aquellos que no tienen padres, el Señor los han abandonado. Padre, revélate a sus vidas como el Padre amoroso y celestial que eres. Señor, mira esos padres y madres ausentes que aunque están en casa, duermen en casa, pero no se hacen oír ni se hacen presentes en la vida de sus hijos. Padre, dan por un hecho que por llevar el alimento, por pagarles el colegio, por pagar el techo, ya son buenos padres, pero no se dan cuenta el vacío que arrastran sus criaturas, sus hijos, y más en edades específicas. Ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús. Presentamos el resto de las peticiones, Señor, para que se esté obrando, y enséñanos a orar, enséñanos a sacar ese tiempo, Padre. No se trata de abrir otro grupo, de hacer otro chat, es en el mismo chat donde estamos, en el mismo grupo, es con la misma gente que hablamos, que chismeamos, que nos reímos, que enviamos chistes. Es con eso que vamos a decir, ahora vamos a orar 2 minutos, 3 minutos por esta situación que está pasando, y no vamos a dar tregua hasta que no veamos que Jehová ha respondido nuestra oración.
Padre, gracias. Bendice este día, bendice las diligencias, las actividades, los trabajos, los quehaceres, la faena del día. Bendícenos con toda bendición espiritual, Señor, y ayúdanos a ser de bendición para otros y que los otros sean de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos, hermanos, participar de este poderoso clamor para la gloria y honra de su nombre. Y gracias damos también por todos ustedes por compartir este clamor con sus familiares y amigos y algunos hasta con sus enemigos. Gracias por orar para que el Señor levante 100,000 intercesores en este canal de YouTube y podamos tener esas rodillas fortalecidas clamando 24/7 en la presencia del Señor. Gracias a todos ustedes y a todos los que consideran que este ministerio es una bendición y usted ha sentido en su corazón honrar nuestro ministerio y no sabe cómo hacerlo. Uno de los medios es a través de PayPal, paypal.me/Profeta José H. Para ello, usted va a requerir de una cuenta de PayPal o de Zoom. Pero si usted no la tiene, puede abrir una cuenta de PayPal o buscar entre sus familiares y amigos para que le solicite el favor y se cerciora de que en la nota viene que la ofrenda es de su parte para que así oremos por usted. Si está en los Estados Unidos, puede hacerlo a través del sistema Zelle o Zelle y para ello usted va a requerir cualquiera de nuestros dos correos, joseangel186@hotmail.com o joseangelhernandez831@gmail.com. Y si está en Venezuela, escríbanos a cualquiera de estos dos correos y gustosamente le estaremos dando el número de cuenta para que usted participe de esta bendición. Bien, mis queridos hermanos, damos gracias al Señor. Esta noche tenemos una cita a las 7 de la noche en la iglesia Getsemaní y mañana a la misma hora y por su mismo canal tenemos una nueva cita. Y sin más por el momento, mi esposa y este su servidor les decimos bendiciones para todos.